Le agradecemos otra vez a Bonifacio Núñez que tome nuestra llamada. Don Boni, muchísimas gracias. Perdón la lata, pero es que pues el gremio sigue dando de qué hablar. Nos saluda Javier Martínez. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, un gusto saludarle. Sí, desafortunadamente, a pesar de haber tenido la semana pasada una reunión aquí en el Distrito Federal, en donde se forma un circo para que el nuevo director del área técnica de la Comisión de Árbitros dé a conocer la situación que vive el arbitraje y tratando de justificar o defender lo indefendible dentro de las decisiones de los árbitros, porque pues en esta semana sexta simple y sencillamente los árbitros se vuelven a equivocar, influyen en los resultados de los partidos, en donde yo no veo que haya un progreso. Si acaso es el que pues ya les dieron la libertad, entre comillas, de que ya no aceptar y usar las tarjetas para que no les protesten, pero yo diría que hay otras cosas más importantes, ¿no? Como por ejemplo el poder sancionar adecuadamente las jugadas dentro del área, porque así vimos penales como el que sucedió en el León UDG con Paul Delgadillo, en donde es un penal de Botinelli sobre Anangonó y que no se sanciona. Inclusive en el partido de Querétaro contra Cruz Azul, yo creo que la mano de Yasser Corona no es deliberada, que eso es importantísimo que deben de tener los árbitros, porque así dice el procedimiento, la regla. Inclusive yo digo que están fallando en cuanto a la interpretación de las mismas, y es ahí donde yo creo que el árbitro o el señor innombrable debe de entender que tienen que trabajar, pero les voy a dar una primicia. Han de saber que ahora ya dividió la plantilla arbitral, porque hoy van a recibir charla en Irapuato, pero también aquí en el Distrito Federal. Yo les preguntaría a los funcionarios federativos, en el convenio que hicieron con este señor, ¿realmente así se planificó? Porque yo digo, esa no es una buena metodología. Claro, a lo mejor, como dijo el señor presidente de la federación, que no hay crisis, que al fin fueron solamente 2 partidos en la sexta jornada. Entonces, pues si seguimos en esa tónica o con ese prisma que quiere verlo, bueno, pues entonces seguiremos padeciendo ese tipo de arbitraje. Maestro, buenas noches, Carlos Hernández. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto saludarle. Como siempre, maestro. Preguntarle, aparte de que no se sanciona porque no estaba bien ubicado, podemos decir muchas cosas, pero la tecnología ya te permite ver la situación, lo que pasa en el campo. Lo vimos la semana pasada, el caso del Picolín, que nada más porque no se presentó una toma de que el escupitajo llegaba directamente al rostro de Oribe Peralta, decide la comisión disciplinaria no sancionar, y ahora también esperamos que actúe. Ya es una reincidencia lo que está haciendo Carlos Fierro, ya lo hizo en la liga, ahora ayer en la Copa. Sí, tienes razón. Yo también ya vi infinidad de ocasiones en las repeticiones que, según el señor Néstor de la Torre, dice que hay contactos, nada más que yo le diría que no todos los contactos son faltas. Exactamente. Vamos a partir de ahí, pero miren, desafortunadamente la comisión disciplinaria, voy a decir a lo mejor una frase fuera de contexto, ¿verdad? Pero pareciera que castiga según el sapo es la pedrada, porque les voy a recordar, porque muchas ocasiones a veces nuestra memoria es corta, aquella fractura que hizo Luis Pérez jugando con Monterrey a Efraín Cortés, que estaba en Querétaro. Sí. Lo fracturó y no lo castigaron. No hubo nada. No hubo nada. Entonces, y así podríamos seguir enumerando situaciones que se han presentado y que no sé si por las buenas relaciones públicas que tienen ciertos equipos, simple y sencillamente no los castigan como debe ser, como el caso de Andrés Fassi con Fernando Guerrero, ¿no? Sí, incluso el mismo Efraín Cortés, que se fue
6 partidos por el escupitajo a Darío Benedetto y después salen con que el Picolín nada. Exactamente, mire, hay muchas incongruencias, pero por más que argumente la comisión disciplinaria que castigan en base al código de sanciones y a los artículos, pues simple y sencillamente para mí seguiré viendo que según el sapo es la pedrada. Discúlpenme que hable tan coloquialmente. Claro, don Boni, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos, soy Alexandra Estergios. Y yo le quería preguntar, bueno, yo estoy de acuerdo con usted en que hay crisis, por supuesto que hay crisis, es evidente en el arbitraje. ¿Cuáles son las medidas que se podrían tomar o que usted tomaría para empezar de cero quizá el arbitraje o para mejorarlo en este ámbito? Bueno, yo creo que en este aspecto, mire, el señor que acaba de llegar dijo que hay crisis porque desde hace 10 años se perdió el talento o no supieron detectarlo. Y te recordaría al señor que un Manuel Gómez, un Marco Antonio Cueva, un Sergio Fernando de Tampito, ese muchacho, el Sergio Fernando Silva Rigó, y así podría yo enumerar cantidad por León, en fin, Armando Rosales. Él los proyectó exactamente en el 2002 para la primera edición. Yo le preguntaría dónde están. Inclusive hay árbitros que están como asistentes que fracasaron. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues simple y sencillamente trabajar individualmente, porque a nivel grupal no le va a rendir absolutamente esa metodología que usa, no le va a rendir frutos. Boni, este fin de semana hay partidos que por supuesto son fuertes. El sábado Cruz Azul contra Chivas, el domingo uno que quizás sea todavía un poquito más rudo, América contra Pumas, Pumas contra América. De la plantilla actual, vamos a quitar el ordenador. Bonifacio Núñez, ¿a quiénes pondría para que el arbitraje sea pues lo mejor posible? Y pues, miren, yo me basaría a los trabajos de esta sexta jornada. Yo pondría a José Alfredo Peñalosa en cualquiera de los dos y pondría a lo mejor por ahí a un Fernando Guerrero que a pesar que también tuvo sus fallas, como por ejemplo la barrida de Armentero sobre Paul Aguilar es de tarjeta roja, un penal de Arizala sobre Oribe Peralta, pero afortunadamente para él el partido se resuelve con un marcador de escándalo, ¿no? Pero pues pondría ellos dos para ver si me resulta, porque sinceramente creo que la caballada está flaca, porque si ponemos a Roberto García que le anula un gol a Chivas, o a Francisco Chacón que deja de señalar un penal y permite una agresión de Pajoy, entonces es una serie de incongruencias, insisto, con las reglas, en donde la interpretación deja mucho que desear. Don Boni, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada, le mandamos un abrazo. Igualmente, al contrario, les agradezco que tomen en consideración mi punto de vista. Buenas noches. Un abrazo, maestro. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Sin más que decir, ojalá que también me manden un buen árbitro al Pachuca León. Al Pachuca León, sí, eso A también. todos, ahora sí que Partido a de todos. morbo. Vamos a un corte, regresamos con los jugadores mejor pagados de la Liga MX.